3 peldaños de una escalera. La intuición es el peldaño más alto de la escalera de la conciencia. Se puede dividir en 3 partes. La inferior y la primera es el instinto. La segunda, en el medio, es el intelecto. Y la tercera, la más alta, es la intuición. El prefijo in se utiliza en las 3. Esto es algo importante. Quiere decir que las 3 son cualidades innatas. No son cosas que puedas aprender, no las puedes cultivar con una ayuda externa. El instinto es el mundo de los animales. Todo es instinto. A pesar de que a veces veas otra cosa, no es más que una proyección tuya. Por ejemplo, puedes ver amor en los animales, la madre cuidando de sus crías muy cariñosa, muy atenta, y puedes pensar que no es solo instinto, que es algo más elevado, no algo simplemente biológico. Sin embargo, no es algo más elevado, es solo biológico. La madre hace eso como un robot en manos de la naturaleza. No lo puede evitar, tiene que hacerlo. En muchos animales el padre no tiene instinto de paternidad. Por el contrario, muchos matan a sus crías y se las comen. Por ejemplo, en el caso de los cocodrilos, la vida de las crías corre un gran peligro. La madre las protege y lucha por la vida de sus crías, en cambio, el padre no piensa más que en darse un buen desayuno. El padre no tiene instinto paternal. De hecho, la figura del padre es una institución humana. La madre cocodrilo tiene que guardar a las crías en su boca para protegerlas del padre. Tiene una boca muy grande. Todas las mujeres tienen bocas grandes y se las arregla para guardar al menos a una docena de crías en su boca. En la boca de la madre, justo al lado de sus peligrosos dientes, las crías están a salvo. Para las crías, lo más difícil consiste en distinguir quién es la madre y quién es el padre, ya que los dos se parecen mucho. A veces las crías se acercan al padre, se meten en su boca y desaparecen para siempre. Nunca más volverán a ver la luz. En cambio, la madre trata de luchar, de protegerlas. Quizá por esa razón, la naturaleza da a los cocodrilos tal cantidad de crías. La madre tiene una docena cada vez, cada año. Si consigue salvar al menos 2, logrará que la población siga siendo la misma, pero consigue proteger casi a la mitad de las crías. Cualquier persona que vea esto pensará que el padre es muy cruel, que no tiene compasión, que no tiene amor, que la madre es realmente maternal. Pero solo estás proyectando tus ideas. La madre los protege, no por una razón consciente. En sus hormonas está el protegerlos. En cambio, el padre no tiene nada que ver con esas hormonas. Si se le inyectaran las mismas hormonas, dejaría de matar a sus propias crías. Así que es una cuestión de química, no de psicología ni de nada más elevado que la bioquímica. El 90% de la vida del hombre sigue siendo parte del mundo animal. Vivimos gracias al instinto. Te enamoras de una mujer o una mujer se enamora de ti y piensas que es algo maravilloso. No tiene nada de maravilloso, no es nada más que un encantamiento instintivo. Son hormonas que se sienten atraídas por otras hormonas. No eres más que un juguete en manos de la naturaleza. Ningún animal se preocupa por las delicadezas o sutilezas del amor, en cambio, el hombre siente que ser simplemente instintivo es algo insultante, humillante. Tu amor solo es bioquímica. Tu amor es poesía, tu amor es arte, tu amor es filosofía. En cambio, bioquímica, parece como si te avergonzaras de tu biología, de tu química, de tu naturaleza. Pero esta no es la manera de entenderlo. Tienes que entender exactamente qué es cada cosa. Hay que distinguir bien, de lo contrario siempre estarás confundido. Tu ego seguirá haciéndote proyectar lo más alto posible cosas que tienen tan poco que ver con cualquier cosa elevada como los niveles más bajos. Tu amor no es más que una ilusión creada por tu química. Piensa, si se borrara la idea romántica del amor, no creo que ningún hombre ni ninguna mujer fueran capaces de soportar el sexo y su necedad. Parecería algo estúpido. No tienes más que eliminar toda idea romántica y pensar en términos de biología y química. Entonces tu sexo te hará sentirte avergonzado. No hay nada de lo que jactarse. Imagínate a ti mismo haciendo el amor con un hombre o con una mujer sin que exista ningún tipo de romance, sin poesía, sin ningún Omar Khayyam, sin ningún Shelley, sin ningún Byron, solo como un simple proceso reproductivo porque la naturaleza quiere procrear a través tuyo porque sabe que vas a morir. No eres eterno. Antes de que mueras, la naturaleza quiere que la vida continúe. En cambio, el hombre no puede practicar el sexo sin pensar en él de forma romántica, así que ha creado todo un halo alrededor del sexo al que llama amor. Finge, incluso cree que es amor, pero obsérvalo con atención. ¿Te interesa un hombre o una mujer? El instinto natural de la mujer es de jugar al escondite.
Es algo muy extraño que en todas las culturas, en todo el mundo, los niños juegan sin excepción a dos juegos. Sus religiones son diferentes, sus culturas son diferentes, sus razas son diferentes, sus sociedades, sus lenguajes, todo es diferente, pero en lo relativo a estos dos juegos, da igual que hayan nacido en África, en China, en América o en India. Uno de los juegos es el del escondite. Es extraño que no exista en todo el mundo ni una sola cultura en la que los niños no jueguen al escondite. Parece como si tuviera que ver con el instinto y se estuvieran preparando para otro juego del escondite más importante. Esto es solo un ensayo y durante el resto de la vida continúa el juego. La mujer es siempre la que se intenta esconder y el hombre es siempre el macho que busca. El hecho de buscar supone un reto para él. Cuanto más se esconde la mujer, mayor reto y mayor excitación supone. Pero todos los niños del mundo juegan al escondite. Nadie les enseña cómo es que se ha vuelto universal. Debe surgir de su naturaleza interna. Un deseo de buscar, de encontrar, de sentirse retados. Estas cosas ocurren de forma natural. No son cosas que nadie decida, forman parte de tu naturaleza biológica. Sin embargo, la naturaleza ha sido lo suficientemente sabia para darte el engaño del amor. De lo contrario, solo por fines reproductivos, para que continúe la vida, no ibas a practicar todos esos ejercicios, esas 84 posturas que indica Vajrayana. Extrañas, feas, estúpidas. Si dejas de lado el amor, el sexo puro realmente parece algo animal. Ese es uno de los problemas con que se ha encontrado siempre la humanidad, y con el que todavía se encuentra. Solo nos queda esperar que en un futuro lo podamos hacer más comprensible. El hombre continúa buscando, persuadiendo, escribiendo cartas de amor, enviando regalos y haciendo todo lo que está en su poder, pero una vez que su sexo está satisfecho deja de sentir interés. Sin embargo, no es algo que haga conscientemente. No pretende herir a nadie. Especialmente, no pretende herir a la persona que ha amado. Pero ese es el camino de la biología. Todo ese romance y todo ese amor no eran más que un halo en el que la naturaleza estaba tratando de ocultar la parte sexual, que por sí misma parece fea, así que le estaba dando una bonita fachada. Una vez que el trabajo de la naturaleza se hace a través tuyo, desaparece todo ese halo. El instinto solo conoce el sexo. El amor es solo una capa de azúcar en una pastilla amarga para ayudarnos a tragarla. No la mantengas en tu boca, de lo contrario, no serás capaz de tragártela. Muy pronto, habrá desaparecido esa fina capa de azúcar y escupirás la pastilla amarga. Por eso los amantes tienen mucha prisa por hacer el amor. ¿Por qué esa prisa? ¿Por qué no pueden esperar? La capa de azúcar es muy fina y tienen miedo de que si se demoran mucho, esta desaparezca y todo sea amargo, realmente amargo. El instinto no te hace humano, solo te mantiene como un animal. De dos piernas, pero, a pesar de ello, un animal. El segundo peldaño, el intelecto, te proporciona algo que es más elevado que la biología, que la química, que la naturaleza animal. El intelecto también es algo innato, al igual que la intuición, al igual que el instinto. No hay forma de incrementar tu capacidad intelectual. Todo lo que se puede hacer es convertir en real todo tu potencial, lo que hará que parezca que ha aumentado tu intelecto. La realidad es que la persona más inteligente utiliza solo un 15% de su potencial. La persona corriente, normal, habitual, solo usa un 6 o un 7%. El 85% de la inteligencia permanece intacto incluso en Albert Einstein o en Bertrand Russell. Podemos disponer de ese 85%, lo que supondrá un gran crecimiento. Pensarás que realmente ha aumentado tu inteligencia. En cambio, no has hecho más que recobrar aquello que ya era tuyo. Hemos descubierto maneras de potenciar el intelecto y de incrementar la memoria. Todas las escuelas, los institutos y las universidades, todo el sistema educativo de todo el mundo no hace más que esto, agudizar tu intelecto. Pero ha surgido un problema que los educadores no habían previsto. Cuando el intelecto se hace un poco poderoso, comienza a interferir en el instinto. Comienza una competición, una lucha por el poder. El intelecto intenta dominar y, dado que tiene a la lógica de su parte la razón, los argumentos, 1000 pruebas, consigue, en lo respectivo a la mente, convencerte de que el instinto es algo malo. Por eso, todas las religiones han condenado el instinto. No son más que juegos intelectuales. El instinto es parte de tu mente inconsciente y el intelecto es parte de tu mente consciente, pero el problema es que la mente consciente es solo la 10ª parte de la mente inconsciente. Es como un iceberg. Solo una 10ª parte sobresale por encima del agua, hay 9 partes más ocultas bajo el agua.
Tu mente consciente es solo una décima parte, pero se ve, la conoces. No sabes nada de tu mente inconsciente. La mente consciente es educada en las escuelas, los institutos, las universidades, las iglesias, las sinagogas, en todas partes. Ponen a tu mente consciente contra el instinto. Es un fenómeno horrible. Te obligan a ir contra la naturaleza, contra ti mismo. En cambio, la mente inconsciente siempre está en silencio, inmersa en la oscuridad. No se preocupa en absoluto por la mente consciente. Cualquier cosa que decidas con la mente consciente puede ser desterrada en cualquier momento por el inconsciente, ya que este es 9 veces más poderoso. No se preocupa por tu lógica, tu razón ni por nada de eso. No estaba injustificado el hecho de que incluso un hombre como Gautama Buda estuviera en contra de dejar entrar mujeres a su comunidad. Quería que fuera una comunidad totalmente masculina en la que no hubiera ninguna mujer. Yo estoy en contra de esta actitud, pero entiendo la razón. Hay que pensar cuál era la razón de esto. Sabía que una vez que hubiera mujeres, ¿qué iba a hacer con la mente inconsciente de los hombres? Era una cuestión de psicología, no de religión. Sigmund Freud o Jungo Adler son insignificantes al lado de Gautama Buda. Parece inhumano impedir el paso a las mujeres, pero si profundizas te sorprenderás. El hombre tenía un sólido fundamento. El fundamento no era la mujer. En realidad no estaba diciendo que las mujeres se quedarán fuera. Estaba diciendo, sé que no podéis vencer a vuestro inconsciente. En realidad no era una condena de las mujeres, era una condena de los discípulos. Estaba diciendo que al dejar entrar a las mujeres, se iba a crear una situación en la que el inconsciente se iba a imponer en ti. Intentó por todos los medios que esto no pasara. Les dijo a sus monjes que tenían que caminar mirando solo 1 metro por delante, de modo que no pudieran ver el rostro de ninguna mujer en la calle ni en ninguna parte. Como mucho, podrían ver sus piernas. Les dijo a sus discípulos, no toquéis a ninguna mujer, no habléis a ninguna mujer. Uno de sus discípulos insistía diciéndole, en una situación concreta, por ejemplo, si una mujer se cae en el camino y está enferma o se está muriendo, ¿podemos hablar con ella y preguntarle dónde quiere ir? ¿Podemos tocarla y llevarla a su casa? Él respondió, en una situación excepcional como esta, sí, puedes tocarla y puedes hablar con ella, pero sé muy consciente de que es una mujer. Su insistencia, sé muy consciente, no está dirigida contra la mujer, está dirigida contra tu inconsciente. Si eres muy consciente, existe la posibilidad de que tu inconsciente no sea capaz de penetrar e imponerse a la mente consciente. Todas las religiones han ido en contra de la mujer. No quiere decir que fueran misóginas, no, solo estaban intentando proteger al monje, al sacerdote y a los papas. Evidentemente, no estoy de acuerdo con su metodología, porque esa no es forma de proteger. De hecho, solo te hace más inflamable. Un monje que no ha tocado nunca a una mujer, que no ha hablado con una mujer y que no tiene ni idea de mujeres está más destinado a ser presa de su instinto que un hombre que ha vivido con mujeres, que ha hablado con ellas y que se ha sentido tan natural con ellas como con cualquier hombre. Los monjes y las monjas han estado más bajo el influjo del instinto. Si separas tu instinto completamente de la satisfacción, se puede hacer tan poderoso casi como una droga que te puede envenenar, te puede provocar alucinaciones. En la Edad Media había monjes que confesaban delante de un tribunal especial convocado por el Papa. Era un tribunal especial donde se llamaba a declarar a todas las monjas y monjes honestos. ¿Estás teniendo relaciones con demonios, con brujas? Y miles de ellos confesaban. Sí, las brujas vinieron por la noche, los demonios vinieron por la noche, los muros y los cerrojos de los monasterios no les impedían entrar. Claro, para algo eran demonios y brujas. Describían exactamente cómo era una bruja, cómo era un demonio, y cómo fueron tentados sexualmente y fueron incapaces de resistirse. Estas monjas y monjes fueron quemados vivos, para que sirvieran de ejemplo a los demás. Sin embargo, nadie se ha molestado en observar una cosa. A ti no se te acerca ninguna bruja aunque tengas la puerta abierta. A ti no se te acerca ningún demonio. ¿Por qué esos demonios y esas brujas se acercaban solo a los católicos? ¡Qué raro! ¿Qué pecado han cometido los pobres católicos? La razón es muy simple. Habían reprimido tanto el sexo que se convirtió en algo que hervía en su inconsciente. Y cuando se iban a dormir, sus sueños eran realmente vívidos, coloridos y realistas. Dependía de cuánto habían sido reprimidos. No tienes más que ayunar durante 2 o 3 días y verás. Cada noche tendrás en sueños un maravilloso festín. A medida que ayunas más y tienes más hambre, el festín será más delicioso, fragante, colorista, realista.
Es probable que después de 21 días de ayuno puedas soñar con los ojos abiertos con comida, completamente despierto. Ya no te hace falta dormir. Ahora el inconsciente se empieza a infiltrar en la conciencia incluso mientras estás despierto. Muchos de esos monjes y monjas admitieron que los demonios y las brujas fueron a visitarlos e hicieron el amor con ellos no solo por la noche, sino también durante el día. Y ellos fueron incapaces de hacer nada, estaba por encima de sus posibilidades. Otras religiones han hecho lo mismo. Yo me esfuerzo en hacer lo contrario que todas las religiones porque me doy cuenta de lo que han hecho. Su intención era buena pero su entendimiento no era lo suficientemente profundo. Yo quiero que los hombres y las mujeres vivan juntos, que cada uno conozca el cuerpo del otro, las diferencias, las polaridades de modo que tu inconsciente no necesite cargar con ninguna represión. Una vez que tu inconsciente esté completamente libre de represión, tu instinto será diferente. Estará unido a la inteligencia. Cuando tu inconsciente ya no está reprimido, cuando ya no existe un muro de Berlín entre tu conciencia y tu inconsciencia, se puede derribar el muro porque ya no hay represión, así que no hay necesidad de mantener oculto al inconsciente. Así puedes entrar y salir de tu inconsciente tan fácilmente como vas de una habitación a otra de tu casa. Esta es tu casa. Gurdjieff solía usar esta metáfora de la casa, diciendo que el hombre es una casa de 3 pisos. El primer piso es el inconsciente, el segundo es la conciencia y el tercer piso es la supraconciencia. Cuando tu inteligencia y tu instinto no están en conflicto, te vuelves humano por primera vez. Ya no formas parte del reino animal. Para mí, esto es lo que necesita completamente cualquier persona que quiera conocer la verdad, la vida, la existencia, cualquiera que quiera conocer quién es. Si reprimes 9 partes de tu mente, ¿cómo vas a conocerte a ti mismo? Has reprimido gran parte de ti mismo a un sótano, donde ya no puedes soportar ir. Todas las personas religiosas han vivido con miedo, temblando. ¿Qué temían? Temían a su propio inconsciente y a sus instintos reprimidos, que llamaban a la puerta de su conciencia. Abre la puerta, queremos entrar. Queremos realizarnos, queremos ser colmados. Cuanta más hambre tienen, más peligrosos son. Estás rodeado de lobos hambrientos. Cada instinto se convierte en un lobo y esa es la tortura en medio de la que han vivido las llamadas personas religiosas, rodeadas de lobos hambrientos. Quiero que estéis en buenos términos con vuestro inconsciente. Permitid que vuestra biología se satisfaga totalmente. Miradlo desde este punto de vista. Si vuestra biología está completamente satisfecha, no habrá lucha entre la conciencia y el inconsciente. Te vuelves uno, en lo que respecta a tu mente será una. Te dará una gran inteligencia porque la mayor parte de tu inteligencia se dedica a reprimir. Estás sentado en un volcán intentando impedir que estalle. El volcán va a estallar, tienes tan poco poder que no lo puedes contener siempre. Por el contrario, cuando explote, estallarás en tantas pequeñas piezas que será imposible volver a unirte de nuevo. Todos los locos que hay en el mundo, en los psiquiátricos, en los hospitales, ¿qué son? ¿Quiénes son? ¿Qué les ha pasado? Han estallado en 1000 piezas y ya no las pueden volver a unir. No hay forma de reunirlas a menos que consiga que todos sus instintos reprimidos se vean saciados. Pero ¿quién se atreve a decir esto? Oso, al haberse dedicado a decir esto durante 35 años, le habían convertido en el hombre más famoso del mundo. Precisamente vio en la revista alemana Stern un especial de 15 páginas dedicado a su comuna, y no es más que la primera parte de una serie. Fueron 5 partes en 5 números consecutivos de la revista. El titular de la primera página dice: "El estado del sexo me encantó". Y lo más curioso es que si sigues leyendo aparte de esas 15 páginas, te quedarás sorprendido. ¿Quién vive en un estado del sexo? ¿Los miembros del STEM, los editores y sus colaboradores o nosotros? En la revista hay mujeres desnudas. No están simplemente desvestidas, porque una mujer completamente desnuda no es fascinante. Tienes que hacer su desnudez incluso más fascinante poniéndole ropa sexy, que por un lado muestre el cuerpo y por otro lo oculte. Así puedes volver a jugar al juego del escondite. Puedes empezar a soñar cómo será esa mujer sin esa ropa. Puede que sin la ropa no sea bella. De hecho, todos los cuerpos femeninos son iguales y todos los cuerpos masculinos son iguales, una vez que apagas la luz y desaparece todo el colorido y todas las diferencias. La oscuridad equilibra e iguala tanto que, en la oscuridad, puedes amar incluso a tu propia mujer. Toda la revista está llena de sexo, sin embargo somos nosotros el estado del sexo. Incluso el Playboy escribió en contra de Oso. Me pregunto en qué mundo más extraño vivimos.
Sin embargo, sé por qué lo hicieron precisamente Stern o Playboy o ese tipo de revistas, que son de tercera categoría y se dedican a explotar la sexualidad de las personas, venden millones de ejemplares. Stern vende cerca de 2 millones de copias y se estima que cada copia la leen al menos 8 personas, lo que significa 16 millones de personas. ¿Por qué estuvieron en contra Oso? Y llevaron en contra suya muchos años. La razón es que si yo tenía éxito, sus revistas tendrían que cerrar. Vivían de la represión. La razón de por qué estaban en contra suya fue bastante lógica. Los sacerdotes, que están en contra del sexo, estuvieron en contra suya y las personas que usan el sexo como una explotación, Playboy, Stern, y miles de revistas en todo el mundo, todo estaban en contra suya. Es extraño porque no están en contra del Papa. No hay un solo artículo en contra del Papa. Playboy debería estar en contra del Papa, que está siempre condenando el sexo. Sin embargo, no, hay una lógica intrínseca. Cuanto más condena el Papa el sexo, cuanto más lo reprime, más vende Playboy. Su comuna fue el único lugar en que a nadie le interesó Playboy o Stern. ¿A quién le importan esas revistas? Si yo tengo éxito, todas esas revistas pornográficas, la literatura, las películas están condenadas a desaparecer. Pero tras ellas hay una gran inversión, así que se van a oponer a mí, y se opondrán y me condenarán en nombre del sexo, como si yo estuviera propagando la sexualidad. Si hay alguien que haya propagado la sexualidad, debe ser vuestro Dios. Yo no tengo nada que ver con él. Él sigue dando vida a niños con hormonas sexuales. Debería parar, debería hacer caso al Papa. Sin embargo, esas revistas tampoco están en contra de Dios, porque es el que les proporciona todo su mercado. Los papas y los que se dedican a la pornografía están compinchados. Ambos estuvieron en contra de Oso, sencillamente porque les estuvo arruinando el negocio. Estos dos tipos de personas se dedican a explotar la represión. Por lo tanto, es completamente lógico que fueran en contra suya. Los dos fueron en contra suya. Al menos Stern no debía ir en su contra si había creado un estado del sexo. Deberían haber estado felices y estar a favor. En cambio, no, están completamente enfadados. Puede que ni siquiera sean conscientes de por qué estuvieron enfadados con él. Puede que lo hicieron de forma inconsciente, pero hasta el inconsciente tiene sus razones. Reprime cualquier cosa y se volverá valiosa. Reprímela más y se volverá más valiosa. No la reprimas y perderá su valor. Exprésala, se evaporará. Yo le puedo decir al mundo que mi comuna es el único lugar donde el sexo no significa nada, no tiene valor. A nadie le importa, nadie sueña con él ni nadie fantasea con él. De hecho, la gente no hizo más que escribirle: Oso, ¿qué puedo hacer? Mi vida sexual prácticamente está desapareciendo. Él contestó: ¿qué puedes hacer? Deja que desaparezca. No hace falta que hagas nada. Nuestro propósito aquí es ese, tiene que desaparecer. No hagas ningún esfuerzo para hacer que desaparezca, pero cuando esté desapareciendo, por favor, no hagas ningún esfuerzo por impedirlo. Dile adiós. Es maravilloso que esté desapareciendo, sin embargo, el problema es que la gente piensa que cuando desaparece el sexo no les queda nada porque el sexo constituía toda su excitación, su éxtasis y su alegría. No, te esperan muchas más cosas. Deja que desaparezca el sexo para que tengas energía para una excitación mucho más elevada, un éxtasis mucho más elevado. Cuando tu inconsciente y tu conciencia se encuentran porque no hay nada reprimido en el inconsciente, ese es el momento de su encuentro y su fusión, en ese mismo instante se ofrece otra gran oportunidad para ti. Porque ya no estás ocupado en lo más inferior, toda tu energía está dispuesta para lo más elevado. Tú estás en el medio, la mente consciente. Pero, dado que el inconsciente está ahí, sigues empeñado en reprimirlo, continúas reprimiéndolo. No es cuestión de que lo reprimas una vez y se acabó. Tienes que reprimirlo constantemente, porque vuelve una y otra vez. Es como cuando botas una pelota. La tiras y vuelve a ti. Cuanto más fuerza pones al hacerlo, mayor es la fuerza con la que vuelve hacia ti. Lo mismo ocurre con los instintos. Tú los reprimes y cuanta más energía pongas en reprimirlos, más energía tendrán para resurgir. ¿De dónde pueden sacar la energía? Es tu propia energía. En cambio, cuando estás completamente liberado del inconsciente y todo lo que le rodea, está limpio y callado, entonces dispones de toda tu energía. La energía tiene un principio fundamental. No puede permanecer estática, tiene que moverse. El movimiento forma parte de su naturaleza. No es algo que puedas poner en un sitio y dejar ahí. No, se tiene que mover, es vida. Así que cuando no tiene una razón para moverse hacia abajo, solo tiene otra dirección en la que moverse, hacia arriba.
No tiene otra dirección donde ir. Empieza de golpear tu supraconciencia y este simple roce en la supraconciencia es tan placentero y maravilloso que, a su lado, todos tus orgasmos sexuales no son nada. No te lo puedes imaginar porque no hay una diferencia cuantitativa de modo que te pueda decir, es 10 veces mayor. Es una diferencia de cualidad, así que no hay manera de que te la imagines. ¿Cómo la puedes comparar con tus orgasmos? Pero esta es la única cosa en la vida a través de la cual se puede indicar algo más elevado. Cuando tu energía empieza a tocar el mundo superior, del cual ni siquiera eras consciente, se produce un flujo continuo de alegría. El orgasmo es algo tan momentáneo que en el momento en que te das cuenta de que está ahí, ya se ha acabado. Solo lo recuerdas en tu memoria. Realmente no te das cuenta mientras está ocurriendo. Debido a su brevedad te vuelves cada vez más adicto a él porque te acuerdas de que había algo maravilloso estaba pasando, así que, vamos a volver ahí otra vez, vamos a volver ahí otra vez, pero no hay manera, antes de que llegue. Sabes que está llegando porque la campana empieza a sonar en tu cabeza. Es realmente una campana que empieza a sonar en tu cabeza. Está llegando. Sabes que está llegando, sabes que se ha ido. La campana ha dejado de sonar, ya no suena, y tú pareces un tonto. Entre que empieza a sonar la campana y que deja de sonar, tú pareces un tonto. Quizá el hombre se siente más avergonzado. Por eso después de hacer el amor, se da media vuelta y se pone a dormir. La mujer no se siente tan avergonzada por la sencilla razón que no es tan activa. El hombre parece tonto porque es el miembro activo. No es más que la energía tocando tu nivel más elevado de conciencia, la supraconciencia. Su simple roce, y hay un flujo de alegría que permanece. Poco a poco la energía sigue golpeando y se hace camino hacia el centro de la supraconciencia. No tienes nada que hacer, tu trabajo termina cuando dejas de reprimir y limpias tu conciencia. Después no tienes que hacer nada, después todo lo que hay que hacer lo hace tu energía. Y cuando alcanzas el centro comienza a funcionar en ti una nueva facultad que es la intuición. En el centro de la inconsciencia está el instinto. En el centro de la conciencia está el intelecto. En el centro de la supraconciencia está la intuición. El instinto te hace hacer cosas, te fuerza a hacer cosas incluso contra tu deseo. El intelecto te ayuda a encontrar el camino para hacer una determinada cosa o a encontrar el camino para no hacer una determinada cosa. La función del intelecto es encontrar el camino. Si quieres ir con el instinto, el intelecto encontrará el camino. Si eres lo que se llama una persona religiosa, una persona pseudo-religiosa y quieres ir contra el instinto, el intelecto encontrará el camino. Puede que sean caminos intrincados, pero el intelecto está a tu servicio para lo que quieras hacer. No va a favor o en contra de nada, simplemente está a tu disposición. El hombre que esté sano, usará su intelecto para ayudar a que su inconsciente se realice. Cuanto antes se realice mejor porque así te librarás de él. Plenitud significa liberarse de él. Si eres un excéntrico de cualquier tipo, católico, protestante, etc. En el mundo hay una amplia gama de excéntricos. Puedes elegir qué tipo de excéntrico quieres ser. Hindú, musulmán, jainista, budista, hay todo tipo de variedades. No puedes decir, no existe lo que yo quiero, no puedes decir eso. A lo largo de miles de años el hombre ha creado casi todos los tipos de variedades de excéntricos. Puedes elegir, puedes tener aquello que elijas. Pero elijas lo que elijas es lo mismo. Nadie te ha contado cómo utilizar el intelecto para lograr que se realice tu inconsciente, tu naturaleza, tu biología, tu química. Son tuyas, ¿qué importa si es química, biología o psicología? Son parte de ti y la naturaleza nunca te concede nada sin una razón. Haz que se realice y esta realización será el camino hacia un potencial más elevado. Todas las personas religiosas están apegadas a lo más bajo de su ser, por eso parecen tan tristes y tan culpables. No se pueden regocijar. Jesús continúa diciéndoles, regocijaos, y por otra parte les dice, tened presente el infierno crea un dilema a la gente. Al enseñarles el camino del infierno, el camino del infierno consiste en realizar tu naturaleza y el camino del cielo consiste en ir en contra de tu naturaleza. Sin embargo, ir en contra de tu naturaleza supone crear el infierno aquí en la tierra. Yo quiero crear el paraíso aquí, ahora. ¿Por qué posponer algo tan maravilloso? Puedes posponer las cosas que no merecen tu atención, pero, ¿posponer el paraíso? Yo no estoy dispuesto a posponerlo para mañana ni para el próximo segundo. Puedes tenerlo aquí ahora. Todo lo que necesitas es una conciencia limpia. Cuando está realizada, llena, la biología se asienta, la química se asienta y te dan toda la energía que se invertía en esas cosas.
La energía se lanza hacia arriba por sí misma y solo se para en el mismo centro de tu mente supraconsciente. Allí empieza a funcionar la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es en ciertos aspectos como el instinto y en otros totalmente distinta al instinto. En ciertos aspectos es como el intelecto, en otros aspectos es totalmente opuesta al intelecto. Así que tendrás que entenderla porque es lo más sutil que posees. La intuición es como el instinto porque tú no puedes hacer nada. Forma parte de tu conciencia, al igual que el instinto es parte de tu cuerpo. No puedes hacer nada con tu instinto y no puedes hacer nada con tu intuición. Pero, al igual que puedes permitir que tus instintos se realicen, puedes permitir y darle total libertad a tu intuición para que se realice. Te sorprenderás de los poderes con los que contabas. La intuición te puede dar respuestas a las preguntas fundamentales, no verbalmente sino existencialmente. No hace falta que preguntes, ¿qué es la verdad? El instinto no te va a oír, es sordo. Te oirá el intelecto pero solo puede filosofar. Es ciego, no puede ver. La intuición es una observadora, tiene ojos. Ve la verdad, no piensa sobre ella. El instinto y la intuición son independientes de ti. El instinto está en poder de la naturaleza inconsciente, y la intuición está en manos del universo supraconsciente. La conciencia que rodea todo el universo, la conciencia oceánica de la cual solo somos pequeñas islas, o, mejor dicho, icebergs, ya que nos podemos fundir en ella y ser un todo con ella. En cierto modo, la intuición es algo totalmente opuesto al instinto. El instinto siempre te conduce al otro. Su realización siempre depende de otra cosa aparte de ti. La intuición solo te conduce a ti mismo. No depende de otra cosa, no necesita de otra cosa. De ahí su belleza, su libertad e independencia. La intuición es un estado de exaltación en el que no se necesita nada. Está tan llena de sí misma que no hay espacio para nada más. En cierto sentido, la intuición es como el intelecto porque es inteligencia. El intelecto y la inteligencia se asemejan, al menos en apariencia, pero solo en apariencia. La persona intelectual no es necesariamente inteligente y la persona inteligente no es necesariamente intelectual. Puedes conocer un agricultor tan inteligente que, a su lado, incluso un eminente profesor, un gran intelectual, parecerá insignificante. En la Unión Soviética, después de la revolución cambiaron la ciudad de Petrogrado para construir una nueva ciudad que tomara su nombre de Lenin, Leningrado. Frente al imponente, maravilloso y antiguo castillo de Petrogrado había una roca enorme, que los zares nunca pensaron quitar, no hacía falta. Ahora había llegado la era de los coches y aquella roca bloqueaba la carretera, había que quitarla. Sin embargo, la roca era tan maravillosa que quisieron quitarla y guardarla como recuerdo, no quisieron destruirla ni dinamitarla. Pero lo único que se les ocurría a los ingenieros era dinamitarla o romperla en pedazos y luego reconstruirla. Lenin dijo, eso no puede ser, no sería lo mismo. La roca es maravillosa, por eso los zares la han mantenido justo enfrente de su palacio. Estando así las cosas, llegó un hombre, un pobre hombre montado en su burro. Se quedó allí escuchando toda esta discusión. Después se rió y emprendió el camino. Lenin le dijo, espera, ¿por qué te ríes? Él contestó, es una cuestión muy simple. No hay que hacer casi nada, solo hay que cavar alrededor de la roca y la roca se asentará más profundamente en el agujero. Así, no destrozaréis la roca seguirá ahí pero no le impedirá el paso a nadie. No hace falta dinamitarla ni destruirla. Lenin les dijo a sus ingenieros, vosotros sois ingenieros y arquitectos importantes, pero lo que ha dicho este pobre hombre es más inteligente. Y así se hizo. Se salvaron la roca y la carretera, pero la idea se le ocurrió a un pobre hombre que no era nadie. Al conocer a miles de personas, he observado una cosa. La mayor parte de los intelectuales no son inteligentes porque no tienen que ser inteligentes. Su intelecto, su conocimiento, les basta. Sin embargo, el hombre que no tiene conocimiento, ni intelecto ni educación, tiene que encontrar algo de inteligencia en sí mismo. No la puede buscar fuera. Y como depende de la inteligencia, su inteligencia aumenta. De modo que la intuición tiene algo parecido al intelecto pero no es intelectual. Es inteligencia. El funcionamiento del intelecto y de la inteligencia es completamente diferente. El intelecto funciona por pasos, paso a paso. Tiene un procedimiento, una metodología. Si estás resolviendo un problema de matemáticas, hay una serie de pasos que tienes que seguir. En India hay una mujer, Shakuntala, que ha estado en todo el mundo, en casi todas las universidades, mostrando su intuición.
No es una matemática, ni siquiera es una persona muy cultivada, solo tiene el graduado escolar. Incluso cuando Albert Einstein vivía, hizo sus demostraciones enfrente de él. Y su demostración era muy rara. Se sentaba con una tiza en la mano enfrente de la pizarra. Le podías preguntar cualquier cuestión de matemáticas o aritmética, que sin que hubieras terminado la pregunta, ella ya había empezado a escribir la respuesta. Albert Einstein le dio un diploma que ella misma me enseñó cuando estuve en Madras, donde vive. Me enseñó todos sus diplomas y en el que le dio a Albert Einstein pone: yo le planteé a esta mujer un problema que a mí me llevó 3 horas resolver porque sigo un método. Yo no puedo saltar de un problema a la respuesta. Sé que nadie lo puede hacer en menos tiempo que yo, o sea en 3 horas. A otros puede que les lleve 6 horas o más, pero yo lo puedo hacer en 3 horas porque ya lo he hecho antes. Pero hay que seguir todo el procedimiento. Si te saltas un solo paso, las cifras eran tan largas que la respuesta le ocupó toda la pizarra. Además, empezó a escribir la respuesta, antes incluso de que terminara la pregunta. Él estaba asombrado, totalmente asombrado porque era imposible. Le preguntó: ¿cómo lo haces? Ella contestó: no sé cómo lo hago, simplemente lo hago. Tú me formulas la pregunta y los números empiezan a aparecer ante mis ojos, de algún lugar dentro de mí. Puedo ver 1, 2, 3, y yo no hago más que escribir. Esa mujer nació con la intuición activa. Pero siento pena por ella porque se convirtió en una atracción de feria. A nadie le preocupa que una mujer que ha nacido con la intuición activa pueda iluminarse muy fácilmente. Está justo al borde. Un paso más y habrá alcanzado la conciencia suprema. Sin embargo, ella no se da cuenta porque no es más que un engendro de la naturaleza. Había otro chico, Shankaran, que se dedicaba a conducir un rickshaw en la ciudad. Había un profesor de matemáticas inglés que solía ir en su rickshaw a la universidad. 1 o 2 veces le ocurrió que, mientras estaba pensando en algún problema, el chico simplemente le miró y le dijo: la respuesta es esta. El profesor no había dicho nada, solo estaba pensando, y el chico estaba conduciendo el rickshaw, sin embargo, le dijo: la respuesta es esta. El profesor llegó a la universidad, siguió paso a paso todo el proceso y se quedó asombrado al ver que esa era la respuesta. Después de que le ocurriera 2 o 3 veces, le preguntó al chico: ¿cómo lo haces? Él le contestó: yo no hago nada. Simplemente siento que estás sentado ahí detrás, preocupado y en mi mente empiezan a aparecer números. Yo no soy una persona muy culta, pero al menos puedo entender los números. Veo muchos números en tu mente, justo detrás de mí una fila, una línea y, de repente, en mi mente aparecen unos cuantos números, así que te digo que esa es la respuesta. No sé cómo ocurre. El profesor envió a Shankaran a Oxford porque era aún mejor que Shakuntala. A ella había que formularle la pregunta y después ella escribía la respuesta. Con Shankaran solo tenías que visualizar el problema en tu mente y él escribía la respuesta. Su intuición era aún mayor, era capaz de ver tanto la pregunta como la respuesta. Podía leer tu mente. Y era incluso más inculto, era un hombre tan pobre que se dedicaba a conducir un rickshaw. Se convirtió en un fenómeno en la historia de las matemáticas ya que pudo resolver muchas cuestiones que durante siglos no habían tenido respuesta, aunque no podía decir cómo las resolvía. Él daba la respuesta, pero ¿cómo podía saber si la respuesta era acertada o equivocada? Esto es algo que llevó muchos años. Cuando se desarrollaron más las matemáticas, pudieron solucionarse esas cuestiones. Shankaran ya había muerto pero sus respuestas eran correctas. La intuición funciona en un salto cuántico. No tiene procedimiento metodológico, simplemente ve las cosas. Tiene ojos para ver. Ve cosas en las que tú no habías pensado siquiera como cosas, por ejemplo, el amor. Nunca has pensado en él como si fuera una cosa. En cambio, un hombre intuitivo puede ver si hay amor en ti o no, si hay confianza en ti o no, si hay duda en ti o no. Puede ver estas cuestiones como si fueran cosas. En mi opinión, la intuición ocupa el lugar más elevado. Allí es donde estoy tratando de llevarte. Tu inconsciente sucio te está impidiendo llegar allí. Límpialo. La manera de limpiarlo es satisfacerlo de tal modo que empiece a decirte: por favor, para. Ya no me hace falta más, solo entonces deja de satisfacerlo. De ese modo, tu intelecto se llena con tal nuevo flujo de energía que se convierte en inteligencia. La energía sigue aumentando y abre las puertas de la intuición. Entonces eres capaz de ver cosas que no son visibles para los ojos físicos, cosas que ni siquiera son cosas. El amor no es una cosa, la verdad no es una cosa, la confianza no es una cosa, pero son realidades, mucho más reales que tus cosas.
Pero son realidades solo para la intuición, son existenciales. Una vez que tu intuición comienza a funcionar, eres por primera vez humano. Con el inconsciente eres animal. Con la conciencia ya no eres animal. Con la supraconciencia eres humano. A mí me gusta citar a un místico Baul, Chandidas, porque él condensó en una simple frase todo mi enfoque. Savarupar Manus Satya. Taar Rupar Nain. Por encima de todo se encuentra la verdad del hombre, y, por encima de ella no hay nada más. Este hombre, Chandidas, debe de haber sido un verdadero religioso. Niega a Dios, niega que exista cualquier cosa por encima del florecimiento humano. Savarupar, por encima de todo, por encima de cualquier cosa. Manus Satya, la verdad del hombre. Taar Rupar Nain, y más allá, he viajado hasta muy lejos, no hay nada. Una vez que logres que florezca todo tu potencial humano, habrás llegado a tu hogar.